El Vaticano se alza como una de las instituciones más secretas del mundo, pero bajo sus suelos de mármol y altares dorados se esconde un misterio aún más profundo. Durante más de 2000 años, la Iglesia Católica ha estado recopilando, preservando y, a veces, ocultando en silencio los restos de santos, mártires y figuras religiosas en criptas subterráneas que pocos han visto jamás. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre los secretos mejor guardados del Vaticano. Muy por debajo de la Basílica de San Pedro, los arqueólogos han descubierto cámaras funerarias que preceden al propio cristianismo. Estas antiguas necrópolis romanas contienen no solo a los primeros mártires cristianos, sino también enterramientos paganos que la Iglesia ha mantenido durante siglos. La pregunta no es solo quién está enterrado allí, sino por qué el Vaticano ha llegado a tales extremos extraordinarios para mantener ocultas estas criptas de la vista del público. La historia comienza en el primer siglo, cuando los cristianos morían por su fe en el Coliseo, sobre la superficie. Bajo tierra, estaban creando un mundo completamente distinto. Las catacumbas romanas no eran solo lugares de entierro, eran símbolos de resistencia, esperanza y desafío contra un imperio que quería borrar el cristianismo de la existencia. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 después de Cristo, todo cambió, pero el mundo subterráneo permaneció en gran parte intacto. Lo que hace únicas a las criptas del Vaticano no es solo su antigüedad, sino lo que ocurrió después de que la Iglesia obtuvo poder. A diferencia de las conocidas catacumbas dispersas por Roma, las cámaras subterráneas del Vaticano se convirtieron en una colección cuidadosamente seleccionada de los restos religiosos más significativos de la historia cristiana. No eran simples lugares de entierro al azar, se transformaron en el relicario más sagrado de la Iglesia, albergando cuerpos que más tarde serían venerados como santos y mártires. Las excavaciones bajo la Basílica de San Pedro, conocidas como los scavi, revelan capa tras capa de historia. Familias romanas construyeron aquí elaborados mausoleos en los siglos II y III, creando una ciudad de los muertos que acabaría convirtiéndose en la base de uno de los lugares más santos del cristianismo. Cuando los arqueólogos tuvieron acceso por primera vez a estas cámaras en la década de 1940, descubrieron algo sorprendente. Las prácticas funerarias de los primeros cristianos eran mucho más complejas de lo que nadie había imaginado. Entre los descubrimientos más significativos se encontraba la evidencia que sugería el lugar de entierro real del propio San Pedro. Durante siglos, la Iglesia afirmó que San Pedro estaba enterrado bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro, pero probarlo requería acceder a cámaras que habían estado selladas durante más de un milenio. Lo que encontraron desafió todo lo que los estudiosos creían saber sobre las prácticas funerarias del cristianismo primitivo. El proceso de creación de santos siempre ha estado envuelto en misterio, pero las criptas subterráneas revelan cuán político podía ser este proceso. Los cuerpos eran trasladados, reubicados y, a veces, divididos entre múltiples sitios para servir a las necesidades de la Iglesia. Las reliquias se convirtieron en moneda en el mundo medieval, con fragmentos de cuerpos de santos intercambiados entre monasterios, iglesias y mecenas ricos. Las criptas del Vaticano se transformaron en el banco central de esta economía sagrada. Uno de los hallazgos más inquietantes involucra la práctica de crear santos compuestos. Cuando la demanda de reliquias superó la oferta de restos santos autentificados, las autoridades eclesiásticas comenzaron a combinar huesos de múltiples individuos para crear santos completos. Estas prácticas fueron documentadas en los registros eclesiásticos, pero mantenidas en secreto para los fieles por razones obvias.
Las criptas contienen evidencia de decenas de estos entierros compuestos, cada uno representando una compleja red de política medieval y manipulación religiosa. Las técnicas de preservación utilizadas en estas criptas demuestran una comprensión sofisticada de la anatomía y la química que precede en siglos al embalsamamiento moderno. Los funcionarios de la Iglesia desarrollaron métodos para mantener cuerpos en ambientes subterráneos húmedos, de temperatura controlada y protegidos contra la descomposición. Algunas de estas técnicas involucraban el uso de metales preciosos, especias raras y compuestos químicos que no serían comprendidos por la ciencia moderna hasta el siglo XIX. Quizá el aspecto más controvertido del mundo subterráneo del Vaticano involucra los restos de individuos que más tarde fueron considerados heréticos o problemáticos por las autoridades de la Iglesia. En lugar de destruir estos cuerpos, los funcionarios eclesiásticos a menudo los trasladaban a secciones sin marcas de las criptas, creando una especie de purgatorio teológico donde las figuras controvertidas podían ser preservadas pero olvidadas. Estas secciones contienen los restos de antiguos papas que fueron despojados de sus títulos, santos que fueron decanonizados y líderes religiosos cuyas enseñanzas fueron luego condenadas. La complejidad arquitectónica de estos espacios subterráneos rivaliza con cualquier cosa construida en la superficie. Cámaras de múltiples niveles conectadas por pasajes estrechos crean una red laberíntica que se extiende mucho más allá de los límites de la Basílica de San Pedro. Algunos pasajes conectan con otros edificios del Vaticano, creando una especie de autopista subterránea que permitía a los funcionarios de la Iglesia mover restos y realizar ceremonias lejos del escrutinio público. Estos pasajes también cumplían funciones defensivas, proporcionando rutas de escape en tiempos de agitación política. La evidencia arqueológica sugiere que algunas secciones de las criptas fueron utilizadas activamente hasta bien entrado el Renacimiento, con nuevos entierros ocurriendo todavía en el siglo XVI. Esto desafía la suposición común de que los espacios subterráneos eran simplemente antiguos lugares de entierro, preservados con fines históricos. En realidad, eran espacios religiosos vivos y activos, que continuaron sirviendo a las necesidades de la Iglesia durante más de un milenio. Las secciones más fuertemente custodiadas de las criptas contienen lo que los documentos de la Iglesia llaman restos problemáticos. Se trata de cuerpos de individuos cuyas identidades o circunstancias de muerte plantean posibles vergüenzas o desafíos teológicos para la Iglesia moderna. Algunos de estos restos están vinculados a acontecimientos históricos que el Vaticano preferiría mantener en privado, incluyendo las muertes de funcionarios eclesiásticos en circunstancias sospechosas, los restos de personas implicadas en escándalos de la Iglesia y cuerpos que muestran evidencias de causas de muerte que contradicen las historias oficiales de la Iglesia. La tecnología moderna ha revelado detalles sobre estos entierros que eran invisibles para los investigadores anteriores. El análisis de rayos X, las pruebas de ADN y las técnicas avanzadas de imagen han descubierto evidencias de violencia, enfermedades y otras circunstancias que dibujan un panorama más complejo de la historia de la Iglesia primitiva. Algunos restos muestran pruebas de persecución que van mucho más allá de las narrativas tradicionales del martirio, mientras que otros sugieren conflictos internos dentro de la Iglesia primitiva que fueron más violentos y complejos de lo que reconocen las historias oficiales. La relación del Vaticano con estos descubrimientos ha sido cuidadosamente gestionada mediante un acceso restringido y una liberación controlada de la información. Solo un puñado de investigadores ha recibido acceso completo a las áreas más significativas de las criptas, y sus hallazgos están sujetos a la aprobación de la Iglesia antes de su publicación.
Esto ha creado una situación en la que gran parte de lo que sabemos sobre estos espacios proviene de fuentes cuidadosamente seleccionadas que sirven a los intereses de la Iglesia, en lugar de a la exactitud histórica completa. Las investigaciones recientes se han centrado en la conexión entre las criptas del Vaticano y espacios subterráneos similares en otros grandes centros cristianos. La evidencia sugiere un esfuerzo coordinado para crear y mantener estos depósitos sagrados en todo el mundo cristiano, con el Vaticano funcionando como el centro principal de una red de sitios religiosos subterráneos. Esta red pudo haber servido a propósitos más allá del simple entierro, funcionando potencialmente como centros de prácticas religiosas secretas, almacenamiento de documentos y coordinación política. La preservación de restos femeninos en estas criptas cuenta una historia particularmente compleja sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Aunque la historia oficial de la Iglesia a menudo minimiza las contribuciones de las mujeres en las primeras comunidades cristianas, la evidencia arqueológica de las criptas sugiere que las mujeres desempeñaron roles mucho más significativos de lo que reconocen las narrativas tradicionales. Algunos de los entierros más elaborados pertenecen a mujeres cuyas identidades han sido oscurecidas u olvidadas por los historiadores eclesiásticos posteriores. El proceso de acceder a estas criptas hoy en día implica múltiples niveles de aprobación del Vaticano y está limitado a investigadores con credenciales y conexiones específicas. Incluso entonces, el acceso suele estar restringido a ciertas áreas, permaneciendo las secciones más sensibles completamente fuera de límites. La fotografía está estrictamente controlada y los investigadores deben trabajar a menudo bajo la supervisión directa del Vaticano, lo que limita la independencia de sus investigaciones. Las implicaciones políticas de estos descubrimientos van mucho más allá de la simple curiosidad histórica. El control del Vaticano sobre estos restos representa una forma de autoridad religiosa que trasciende las fronteras nacionales y la supervisión secular. La capacidad de la Iglesia para determinar qué restos son auténticos, qué historias se cuentan y qué descubrimientos se comparten con el público, le otorga un enorme poder sobre las narrativas históricas del cristianismo. Las excavaciones más recientes han revelado conexiones entre las criptas del Vaticano y espacios subterráneos bajo otras iglesias romanas, lo que sugiere una vasta red de espacios funerarios y ceremoniales interconectados que alguna vez formaron parte de una infraestructura cristiana subterránea unificada. Esta red pudo haber servido a múltiples propósitos, incluyendo la comunicación entre comunidades cristianas, el almacenamiento de documentos y tesoros religiosos, y la coordinación de actividades de resistencia durante los períodos de persecución. Los desafíos de preservación que enfrentan estos antiguos espacios son inmensos. El cambio climático, el desarrollo urbano y el envejecimiento natural de las estructuras antiguas amenazan con destruir evidencias arqueológicas irreemplazables antes de que puedan ser estudiadas adecuadamente. El Vaticano ha invertido fuertemente en tecnología de preservación, pero la escala de los espacios subterráneos y la complejidad de los desafíos de conservación significan que mucho puede perderse antes de que se completen estudios exhaustivos. Las cuestiones éticas en torno a estos descubrimientos son igualmente complejas. ¿A quién pertenecen estos restos antiguos? ¿Deberían estar disponibles para un estudio científico independiente o pertenecen exclusivamente a la Iglesia Católica? ¿Cómo deben manejarse los descubrimientos que contradicen la enseñanza oficial de la Iglesia? Estas preguntas se vuelven más urgentes a medida que la tecnología hace posible extraer información más detallada de restos antiguos. El futuro de la investigación en las criptas del Vaticano
probablemente dependerá de la evolución de las relaciones entre las autoridades religiosas y los arqueólogos seculares. A medida que la tecnología del ADN avanza y se vuelve más accesible, la presión para permitir un análisis independiente de estos restos probablemente aumentará. La Iglesia tendrá que equilibrar su deseo de mantener el control sobre sus espacios sagrados con las crecientes demandas de transparencia histórica. Lo que yace bajo el Vaticano representa mucho más que simples lugares de entierro antiguos. Estas criptas contienen la evidencia física de los siglos más formativos del cristianismo, preservada de formas que podrían revolucionar nuestra comprensión de la historia de la Iglesia primitiva. La pregunta no es si estos secretos se revelarán eventualmente, sino si se compartirán abiertamente o seguirán siendo cuidadosamente controlados por las autoridades eclesiásticas que comprenden su potencial para rehacer las narrativas históricas cristianas. El mundo subterráneo bajo el Vaticano sigue siendo una de las mayores fronteras de la arqueología, albergando secretos que podrían transformar nuestra comprensión de los orígenes, el desarrollo y la evolución política del cristianismo. A medida que avanza la tecnología y aumenta la presión pública por la transparencia, estas antiguas cámaras podrían finalmente revelar sus secretos más celosamente guardados a un mundo ansioso por comprender los verdaderos cimientos de una de las instituciones más influyentes de la historia.